pesos desde los últimos 2 días de mercado de junio, una suba que equivale a un 10%, tanto para el minorista como para el mayorista, que no sabemos cómo va a repercutir en la inflación de un mes de julio que recién empieza y que ya parece un campo minado para el gobierno. Claro, el propio equipo económico no ayuda con canchereadas como esta. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién. El dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. No te la pierdas, campeón, dijo el ministro el martes de la semana pasada y subió todos los días a partir de ese momento el dólar en el mercado oficial. Claro, no se la pierde nadie, no se la pierde el que está consumiendo dólares porque viaja al exterior, como hicieron ya 7 millones de personas, seguramente muchos repetidos, pero como hicieron ya en 7 millones de oportunidades argentinos en los primeros 5 meses de este año. No se la pierden los que compran dólares en el mercado oficial. Las personas físicas pueden hacerlo y lo están haciendo, lo mostrábamos la semana pasada, de manera aluvional. Y no se lo pierden tampoco los acreedores que cada vez piden un poquitito más para renovar sus acreencias con la Argentina en un contexto en el que ahora vamos a ver cuál es el rol de la deuda en la desestabilización de este régimen económico, puntualmente de este régimen cambiario. Claro, la principal de las anclas en la cual se sostuvo la desinflación en los últimos meses, interrumpida, recordemos, por el fogonazo de marzo, ¿no? 3,7%. El ancla mayor era el dólar y eso se desancló en estos últimos 7, 10 días. ¿Cuál otra queda? Bueno, queda el ancla del ajuste. Y ese ajuste es lo que está bajo fuego en esta semana, que puede marcar un antes y un después en términos políticos para la administración libertaria. Claro, para despedir las facultades delegadas que se le vencen pasado mañana al Poder Ejecutivo, facultades que delegó el Congreso Nacional en la aprobación de la Ley Bases y que, bueno, le permitieron al gobierno llevar adelante muchas de las reformas por decreto que hizo en este año, para celebrar su final o en una arremetida de cierre de esas facultades, el gobierno anunció hoy el desguace de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de Vialidad Nacional, que es eje de los reclamos de los gobernadores, a los cuales me voy a meter ahora y con los cuales vamos a trabajar en los próximos minutos. Y mañana va a eliminar el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares. Claro, en el medio el INTI y el INTA. Hoy hubo una gran manifestación en General Paz, represión de la policía de la ciudad y 2 detenidos allí también por protestar. Toda esa motosierra sobre reparticiones estatales no es lo más cuantioso del ajuste. Lo más cuantioso del ajuste, lo más significativo, es jubilaciones, obra pública y transferencias a las provincias. Y eso que ahora que se desancló el dólar, el gobierno tiene que cuidar más que nunca, es lo que amenazan con, por lo menos, aflojar un poco los gobernadores y los legisladores que parecen haber conformado una nueva entente contra la cual va a tener que pugnar esta semana, en plena interna entre los suyos, el gobierno de ultraderecha. Claro, las partidas destinadas a jubilaciones, a obra pública, a las provincias, pueden multiplicarse en caso de que el jueves, como amenazan los gobernadores, vayan a hacer aprobar un par de iniciativas muy cuantiosas. La vuelta de la moratoria previsional, el aumento para los jubilados de la mínima del bono que complementa ese haber mínimo, la actualización de los haberes para compensar el falso enganche que hubo con la devaluación inicial de Caputo, ese no reconocimiento
de los primeros 2 meses muy inflacionarios de esta administración. En fin, eso para empezar. Porque como dicen los legisladores cuando uno consulta qué puede llegar a pasar el jueves en el Senado, qué puede llegar a pasar antes en diputados, la verdad que se abrió un portal a lo desconocido. Hasta ahora, los gobernadores fueron los garantes principales del ajuste y de la motosierra. Y ese respaldo, ese acompañamiento que llevaron adelante hasta ahora, se marchitó en parte al calor de los escarceos por las listas, las discusiones de quién encabeza, de quién no, de si le creen a uno de los enviados de Milei, a otra de las encargadas de armar las listas. También es expresión del agotamiento de algo que en algún momento iba a empezar a crujir. Las rutas empiezan a hacer por su deterioro que se muera cada vez más gente. Las administraciones provinciales no tienen para pagar los aguinaldos en algunos casos. Un avión de Aerolíneas Argentinas el otro día estuvo dando vueltas 1 hora en el aire porque no había un controlador aéreo en la torre de control de Aeroparque. Los trenes circulan cada vez menos. Los colectivos bajaron sus requisitos para poner en circulación unidades. En fin, el deterioro de la vida por el ajuste se hace cada vez más palpable. Y claro, los gobernadores sienten que son ellos el primer receptáculo del malestar de la población. La población se queja y empieza a quejarse por quien tiene más cerca. Bueno, si la nueva alianza que enfrenta al oficialismo en la mega sesión del jueves termina convirtiendo en ley los proyectos jubilatorios y termina además empujando los 2 proyectos de los gobernadores para que, por un lado, repartan lo recaudado por el impuesto a los combustibles y por otro lado, regulen y repartan también de inmediato los aportes del Tesoro Nacional, los aportes transitorios, los famosos ATN, bueno, pueden llegar a levantarse 2 anclas al mismo tiempo. Y esto, para un gobierno que tiene como principal argumento electoral la desinflación, es dramático. Dramático al punto tal de que activaron desesperadamente durante el día de hoy contactos, Karina Milei y sus colaboradores más inmediatos, que saltean al otro articulador de las listas de campaña, que fue Santiago Caputo. En ese cortocircuito, en el Triángulo de Hierro, un triángulo que ya sabemos que es isósceles, donde hay uno de los lados que tiene menos poder que los otros 2, el de Santiago Caputo, justamente, en comparación con Milei y con su hermana, empieza a dibujarse este nuevo tormentón político, a las puertas de las elecciones. Pero claro, esa discusión entre provincias y nación suma actores, porque también en esa discusión se cuelan los grandes empresarios y los trabajadores, que ven en los últimos meses que volvió a deteriorarse el poder adquisitivo, incluso de quienes estaban sacando un poco la cabeza del agua. Fíjate esta declaración del ministro Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, cuando convenientemente Maximiliano Puyaro se fue a Estados Unidos a buscar inversiones. El malestar que hay entre los gobernadores aliados bien puede resumirse así. Y paradójicamente en el año 2024 la presión tributaria de todo el país... Claro, lo que atenaza las arcas provinciales es esto, la dependencia de los ingresos brutos. Fíjate cómo en estos 40 años, ingresos brutos pasó de representar del 50% de la recaudación de recursos propios provinciales a más del 80%, casi el 90%. Y esto es espejo de la caída de los otros impuestos. Vos ves lo que representaba el impuesto inmobiliario o el impuesto a las patentes en la recaudación provincial y es un tobogán descendente casi calcado. Los gobernadores pasaron a depender, aun cuando los campos valen más, aun cuando se venden cada vez más autos, de un impuesto
que resulta antipático a todo el mundo, que es injusto, igual que el IVA, precisamente porque se aplica a todos por igual, pero que compensa ese declive, el declive de los que más poder adquisitivo tienen y por ende mayor capacidad tributaria también encierran. Estamos hablando de dos impuestos que se aplican, el de inmobiliario y el de patentes, a gente de más dinero, y el de ingreso bruto que se aplica por igual al desocupado y al magnate. Esa debilidad hizo que los gobernadores, es una debilidad que arrastran desde hace décadas, insisto, estoy mostrando de hecho un gráfico que abarca décadas, hizo que se convirtieran en objeto de permanentes negociaciones, de lo que han dado en llamar muchos el látigo y la billetera durante el peronismo, que ahora Milei directamente interrumpió. Solamente retomó cuando la sangre estuvo por llegar al río. Y en esos momentos dramáticos, bueno, empezó a negociar. Pero en algunos casos llegó ya cuando, como digo, las arcas exhaustas de las provincias empezaban a clamar por auxilio. Y fíjate vos qué interesante cómo también incluye esta discusión a actores nuevos, a jugadores de la nueva economía de las plataformas, que en algunos casos están casi por encima de los estados. Esta mesa de gobernadores que por primera vez firmó conjuntamente con las 24 firmas un par de proyectos que pueden generarle un agujero fiscal preocupante a Caputo, es también una mesa enfrentada con un banquero de nuevo tipo, con Marcos Galperín. Marcos Galperín mañana empieza a cobrar una comisión diferenciada a cada vendedor que utilice su plataforma según la provincia en la que viva. A principios de este año, gobernadores como Puyaro de Santa Fe, insospechable de kirchnerismo y bastante afín a la política del oficialismo en el Congreso, que ha prestado su apoyo en distintas oportunidades, dijo: Mercado Libre y Mercado Pago, el ecosistema de Galperín, son un banco y como tal le voy a cobrar 9% de ingresos brutos, no 5%, como si fuera una plataforma comercial. Galperín pataleó y pataleó, pero mañana va a poner en marcha lo que fue una amenaza durante meses: esta comisión, este cargo diferenciado por provincia. También anunció hoy que va a levantar su oficina en Córdoba, donde tiene más de 1.500 personas laburando, porque le cobran tasas en la ciudad de Córdoba, a su juicio, muy elevadas. Claro, esto es una confrontación con actores que no necesariamente se le oponen por el vértice. Es una confrontación dentro de la transformación, de la metamorfosis que está pretendiendo cristalizar Milei con sus reformas, una disputa por intereses muy concretos. Claro, este señor que está atrás mío, Juan Paso, el jefe de la AFIP, muy curiosamente salió en defensa de Galperín, pero una defensa muy enérgica. Lo hizo en el stream Carajo, donde suele responder, no preguntas, sino comentarios que le hacen simpatizantes, como el ministro Caputo. Escúchalo. Fortísima declaración del jefe de la AFIP, un hombre además con trayectoria en el mundo empresarial, todavía está activo el fondo Invernea, un fondo ganadero que tuvo un gran crecimiento mientras él se mantuvo lejos de la actividad pública. Le cae con todo diciendo nunca laburó a uno de los gobernadores que, insisto, más ayudó a Milei hasta ahora. De esto vamos a hablar con Jorge Asís, que ya está en nuestros estudios, para conversar sobre esta difícil coyuntura para el oficialismo y conversar también sobre el peronismo, Cristina y demás. Les dije, un lujo que nos vamos a dar en un ratito aquí en La Ley de la Selva. Pero, ¿qué puede marcar, qué puede sentar jurisprudencia de lo que están discutiendo Galperín y Puyaro? Bueno, por un lado, que, como les decía, Santa Fe considera la actividad de Galperín como una actividad financiera. Por otro lado, que establece como base imponible la diferencia entre el monto neto de ingresos financieros que tiene todo ese conglomerado y los egresos financieros, excluyendo los egresos por el resultado de la colocación de títulos públicos.
Lo que está en discusión es hasta qué punto la bicicleta financiera se puede hacer parte del modelo de acumulación de la Argentina. Y lo que dice Paso recién es, loco, abran paso, porque esto es por acá. Le dice al gobernador, vos no le podés cobrar ingresos brutos al 9% a esta actividad. Y es una discusión que promete crecer. Claro, promete crecer mientras el ministro de Economía, objeto de cada vez más rumores respecto de su futuro después de las elecciones, sigue canchereando. Y cancherea incluso a riesgo de quedar en ridículo, como en este caso, mirá. Se produce una paradoja realmente inconcebible, que es que hay un montón de gente que le paga a tipos. Cuando debió acudir al análisis político y macroeconómico, contrató a Melconian y Santangelo. En todo caso, pertenece al anecdotario. Lo preocupante es esta dinámica. La intervención en el mercado de futuros, que el Banco Central recién informa con 2 meses de demora, de delay, llegó a este récord que prendió todas las alarmas en el Fondo Monetario. Están jugando con la nuestra, dijeron en Washington, del mismo modo que los gobernadores dicen ese superávit es con la nuestra, porque están retaseando el giro, la coparticipación de dineros que históricamente nos llegaron de manera automática. Claro, en el fondo, lo que está en discusión es la viabilidad del pago de la deuda. Y eso empieza a emerger en discusiones políticas que, insólitamente, hasta ahora parecían soslayar ese asunto, como un elefante en la habitación. Pero el elefante en la habitación, que incluso el propio peronismo se niega a discutir, hay largos debates en la sede de Mateu en los cuales se habla de economía sin mencionar el tema deuda. Bueno, empieza a colarse porque aparecen desembolsos en el horizonte muy cuantiosos que va a haber que cumplir. Y porque la experiencia del préstamo del Fondo Monetario, esto es algo que Macri el día de hoy sigue negando en conversaciones íntimas, la experiencia fue esta. Fue que el préstamo, así como llegó, se fue. Arriba está el ingreso neto del Fondo Monetario de divisas. Es un ingreso neto acumulativo desde el momento en el que presta el Fondo Monetario, junio de 2018, aquellos 45.000 millones de dólares. Y abajo, en la línea amarilla, está la salida tanto por desarme de portafolio como por formación de activos externos. Fíjense que el saldo, que es la línea celeste en el medio, termina en cero. ¿Por qué? Porque todo lo que entra salió como en una identidad matemática, solo que la deuda quedó a nombre de todos nosotros y lo que salió quedó a buen resguardo de posibles imposiciones. Claro, el Fondo Monetario ve que pasó el trimestre de oro de la liquidación de divisas y dice, ¿y la mía dónde está? Porque Argentina, en números redondos, tiene que acumular 10.000 millones de dólares por año de acá hasta 2031 para pagarle al Fondo Monetario y a los acreedores privados. Con este nivel de riesgo país, esta montaña de vencimientos, por ahora solo se refinancia a firma del Salón Oval, con el aval de un presidente de Estados Unidos que quiera seguir violentando la normativa del fondo para estirar o incluso ampliar esta deuda. Hoy había versiones incluso de que un nuevo equipo económico después de las elecciones podría recibir más dinero del Fondo Monetario. No es lo que me dicen a mí en Washington, donde dicen ya forzamos toda la maquinaria, no hay más plata para la Argentina. El mes pasado el complejo cerealero liquidó todo lo que tenía. Fueron 190, 200 millones de dólares por día lo que liquidaron, un 25% más que en mayo. Y aún así las reservas no se incrementaron. Claro, un golpe ahora en lo fiscal que se sume al que ya se dio en lo cambiario puede ser letal para la desinflación que lleva, como digo, como gran argumento electoral el gobierno a octubre. Pero lo que muestran los números del Banco Central es una recesión realmente pasmosa, que hace que se entienda la desesperación de los gobernadores
por lo que dejan de recaudar de ingresos brutos, un impuesto súper procíclico. Fíjate, las cuentas sueldo que declara en el informe sobre bancos el Banco Central, de diciembre del año pasado, yo tuve que ir a buscar de vuelta la cifra, de diciembre del año pasado a marzo de este año, cayeron en 500.000. 500.000 cuentas sueldo menos. Sí, no es un indicador que directamente refleje la cantidad de empleados. Hay veces que uno tiene una cuenta de un viejo laburo, hay cosas que se arrastran, pero marca una tendencia. La misma tendencia que las empresas que declaran pagar a su nómina bajo el sistema financiero local, que pasaron de 662.000 a 626.000, 35.000 menos en apenas 3 meses, el lapso que abarca el informe sobre bancos. Y en ese contexto difícil es que se producen las torpezas como las que vimos en la cumbre del Mercosur la semana pasada, como las que vimos en materia de política exterior, incluso hasta hoy, cuando en Río de Janeiro se celebró la cumbre de los BRICS. Claro, no solamente hay una crisis política, no solamente hay un coletazo económico, sino que empieza a quedar al descubierto el saldo negativo de una política exterior que no tiene más directrices que el seguidismo de los Estados Unidos. Fíjate, esta situación incómoda de Milei con Lula, en la que parece hacerle un chiste, Lula se pone tieso, no le responde, se pone nervioso, no fue el único papelón. El propio Lula después se fue a verla a Cristina Fernández de Kirchner, ahí al departamento que Cristina quiere convertir en su propia Puerta de Hierro. Se sacó un montón de fotos, tuiteó que había constatado en las calles su popularidad y expuso a Milei a otro papelón. Porque tanto boquear contra el comunista de vecino y qué sé yo, ni siquiera atinó a denunciar injerencismo o una intromisión indebida en asuntos de política interna. No solamente fue esto, lo que tensó el Mercosur no pareció perseguir ningún objetivo estratégico. Lula sacó pecho hoy de que ahí con los BRICS tenía la mitad de la población mundial, al 40% de la riqueza que se genera año a año en su país, y anunció que el nuevo Banco de Desarrollo de BRICS, que es este bloque del cual Argentina pudo haber sido parte, pero no lo fue por decisión de Milei, ya financió 20 proyectos productivos en Brasil desde que empezó a hacerlo. 3.500 millones de dólares. Y en la cumbre de BRICS pasó algo más, que pasó completamente inadvertido, que hoy me advirtió Juan Gabriel Tocatlián, que es muy significativo en tiempos de guerra, que es que Brasil y la India obtuvieron el respaldo de todo este bloque y de muchos países que estaban ahí como invitados para sumarse como miembros permanentes al Consejo de Seguridad de la ONU. Repito, parece que quedara lejos, pero en la declaración final de esta cumbre de BRICS en Estados Unidos, en Río de Janeiro, lo que terminó plasmado es el apoyo de todo el grupo a esa candidatura integral del Consejo de Seguridad. ¿Cuál es la historia de esta disputa? Bueno, hay un G4 que integran Alemania, Brasil, India y Japón, que sostiene que en caso de que se amplíe el Consejo de Seguridad, los miembros nuevos deberían ser permanentes, no transitorios como lo son ahora los invitados. Y que esos permanentes, deberían empezar a discutir quiénes son. Brasil dice que le corresponde, pero Argentina históricamente se lo discute, igual que Italia se lo discute a Alemania, por supuesto, dado que cristalizó en su momento el equilibrio de fuerzas de la posguerra. A Sudáfrica, que también tenía esa intención, la bloquearon algunos de los presentes hoy, Egipto, Etiopía. Ellos dos fueron países incorporados cuando Argentina declinó la invitación. Y eso que perjudicó a Sudáfrica, porque estaban ellos presentes, podría haber perjudicado también a Brasil, si Argentina hubiera estado sentada en esa mesa. Hay un dicho anglosajón que dice, si no estás en la mesa, sos parte del menú. Bueno, esto pasó hoy
con algo tan delicado, incluso en una relación armónica que resiste las desavenencias entre presidentes, como pasa en la relación entre Argentina y Brasil. Lo que uno se pregunta es quién gobierna. Si el presidente se deshace en improperios, en vulgaridades, como dice Asís, si se dedica a este tipo de actividades como la que tuvo el sábado, y mientras tanto ocurren estos hechos tectónicos en la gran política. Claro, insisto, uno lo escucha a Milei y se pregunta quién gobierna. Escúchalo. No, francamente no amerita mucho comentario serio. En estos momentos se convierte en una caricatura el presidente y parece que necesitara más, como sobregirarse. Esta consultora llamada Ad-Hoc, que estudia la imagen digital del presidente, sostuvo en un informe difundido el viernes que esta es su racha de negatividad más larga. La línea roja marca el porcentaje de las menciones digitales que son de tono negativo y las verdes las de tono positivo. Y así como arrancó con un tono muy negativo el año pasado, el 2024, y recuperó el saldo positivo a partir de julio, cuando empezó a domar la inflación, ahora, desde el caso Libra, hoy vimos a Mauricio Novelli, uno de sus criptobros, 10 días antes de la emisión del famoso tuit, abriendo la caja de seguridad que 2 días después vaciaron su madre y su hermana. Bueno, desde el caso Libra, el saldo es permanentemente negativo. Esta racha de negatividad, agrega este mismo centro de estudios, Ad-Hoc, se superpone a una caída en el volumen de menciones. O sea, se habla menos de Milei en las redes. Y fíjate, se habla menos que nunca, porque arrancó en niveles altos, tuvo un pico en febrero, justamente este pico donde empieza el cuadrado es el pico negativo de menciones de febrero, del criptoescándalo, y luego se desinflan las menciones siempre en tono negativo. Lo que Milei necesita es cada vez más de la misma droga. Necesita cada vez más caricatura, cada vez más delirio místico, cada vez más cita bíblica, pero también cada vez más violencia. Y esa violencia, que parece de a ratos ser una muestra de fortaleza o de autoritarismo, también refleja debilidad. Refleja debilidad porque el que más habla de Milei es Milei, y lo dice también este informe. El que sostiene el tono positivo de las discusiones en torno a él es el mismo, que no para de tuitear. Pero de vuelta, ¿quién gobierna mientras? Porque es en este contexto que un combinado de fuerzas policiales, judiciales y políticas desataron una especie de razzia sobre manifestantes, militantes políticos. Una razzia que incluye allanamientos violentos, que incluye personas detenidas y esposadas en la noche por un escrache. Un hecho que podría ser multado como una contravención que protagonizó esta chica, Alesia Abigar, fue penado desproporcionadamente con el encarcelamiento en una cárcel de máxima seguridad. Y claro, la justicia en esto es instrumento del gobierno en su desproporción. No fue solo ella, fueron otros 4, queda uno detenido, pero Iván Bianchi, 22 años, Aldana Mucio, 45 años, Candelaria Montes, 24 años, la que sigue detenida, Eva Mieri. La reacción del peronismo frente a este atropello también es un reflejo de la desorientación reinante en la oposición. Porque, más allá de lo torpe que puede ser volcar bosta a la luz de las cámaras en una urbanización, en un barrio como Bécar, donde, bueno, es muy difícil escabullirse de esto, y también con bajo impacto político en comparación con lo que podría haber sido increpar a Espert en el Congreso o desatar algún tipo de acción simbólica en torno a él. Bueno, fue blindado por una parte del peronismo como un acto heroico de resistencia y condenado por otro que silbó bajito y que no hizo nada. Pero de vuelta,
Si en términos políticos entramos en una especie de dimensión desconocida, en la cual los consensos de la democracia ya no solo están vulnerados en lo programático, en esto de que se come, se cura y se educa, sino en lo más elemental de cómo se protesta, qué se puede hacer y qué no, cuándo vas preso y cuándo no, qué implica un delito de opinión para los tribunales. Bueno, empieza a perfilarse, por un lado, un perfil represivo de un gobierno que no habilita la protesta, que la penaliza, de una justicia que acompaña eso, y también un gran signo de interrogante del lado de enfrente. La pregunta para la oposición es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Si lo que hasta ahora hicieron no funcionó, si dejar pasar el tiempo tampoco parece estar funcionando, ¿cómo conformarse en una real oposición que pueda plantearse como alternativa a futuro? ¿Es con acción directa? Si es la acción directa, ¿es esta? ¿Es tirar bosta en la vereda de Espert? Bueno, ¿va a ser eso la resistencia en todo caso? ¿No es igual de torpe que pretender que había redistribución cuando lo que crecía era la inflación? Quizás lo que haya que hacer es tomar, además de algunas lecciones de países a los cuales les viene yendo mejor que a nosotros, también ver cómo se dirimen las disputas políticas en esos países. Creo que Fernando Haddad, el ministro de Economía de Brasil, da algunas pistas en estos dos fragmentitos con los que cierro este editorial para ir a conversar ya con Asís. Fragmentitos de apenas unos segundos que le dio a Esteban Lafuente en La Nación y que hablan del ajuste fiscal, pero del ajuste fiscal que se puede cerrar no con la motosierra, sino con impuestos a los más ricos. Discutiendo Puyaro, Galperín y Juan Paso. Es lo que empieza a discutirse también en las paritarias que el gobierno topea y que quiere usar como ancla, ahora que se le desanclaron el dólar y que se le puede desanclar también la motosierra. Son preguntas que el progresismo argentino se tiene que poder responder también, tabúes que tiene que poder derribar, que el peronismo tiene que avenirse a discutir si es que quiere dejar de mirar al futuro con el espejo retrovisor.